libro de Hechos nos cuenta la historia de la iglesia, cómo la iglesia comenzó a dar los primeros pasos, por eso está ubicada en ese lugar también en el Nuevo Testamento, ¿no? Primero tenemos los 4 evangelios del Señor Jesucristo, de acuerdo a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Y es este Lucas quien escribe el Evangelio de Lucas, que también escribe el libro de los Hechos. Y él era médico, como sabemos, era médico de Pablo, pero era un aficionado a la historia, era un historiador. Y la verdad que cada uno de los detalles que encontramos en la Biblia son datos históricos, y datos como un historiador los pondría. Es el que ubica de alguna manera cronológicamente cada uno de los aspectos, ¿no? Todo lo que podemos ir mirando en el libro de los Hechos tiene un orden cronológico, más allá de que también tiene un orden teológico, pero tiene un orden cronológico, así que podemos ir viendo. Y cada tanto Lucas hace como un parate en la historia y nos da un resumen de cómo está la obra en ese momento. Y tenemos distintos pequeños resúmenes a lo largo de todo el libro de los Hechos. Hace unos años atrás tuvimos toda una serie de mensajes acerca de cada capítulo del libro de los Hechos. Hoy no vamos a mirar todo el libro de los Hechos, pero sí quiero que entendamos por lo menos los resúmenes y específicamente uno de ellos para poder entender cómo estaba la obra del Señor desde la perspectiva que Lucas nos está contando. La meditación de hoy, como les dije, tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Cuando la iglesia ha de crecer en todos los aspectos. Y siempre hay una discusión, ¿no? La discusión numérica y la discusión en cuanto a la madurez. Y la verdad que el crecimiento tiene que ver con ambas cosas, con lo numérico y con la madurez. Comúnmente cuando una iglesia crece mucho numéricamente, todas las otras que le miran con envidia dicen, sí, pero no son maduros, ¿no? Y cuando una iglesia no crece numéricamente, dicen, pero estamos madurando. Bueno, como buscando cada uno un equilibrio. Y la verdad que ambas cosas son necesarias. Cuando vemos lo que Lucas escribe, vamos a ir bien rápido. Le voy a tirar algunos versículos para que tenga nada más una idea. En el capítulo 1 de Hechos, Lucas nos cuenta que comienza todo esto con 120 personas, como para mirar un poquitito los números, ¿no? Comienza diciendo en el versículo 15, menciona que eran como 120 los que estaban reunidos en aquel lugar. Después, Lucas hace también otro parate en el capítulo 2, en el versículo 41, donde menciona que ya eran como 3.000. ¿Sí? Versículo 41 y 42 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ven, ahí tenemos un resumen de cómo estaba la obra en ese momento. ¿Sí? Se agregaron unas 3.000 personas y qué es lo que hacían o qué es lo que estaban haciendo cuando esto sucede. Capítulo 4, versículo 4, también hay otra expresión numérica. Dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Después también, si seguimos avanzando, moviendo nuestras Biblias, capítulo 5, versículo 14, menciona que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. En el capítulo 6, en el versículo 7, nos dice que y crecía la palabra del Señor. En el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y así sigue avanzando. En el capítulo 8 nos muestra acerca de un quiebre en la historia de la iglesia, que es cuando comienza una gran persecución, porque dice que después que murió Esteban, bueno, más que murió, que lo mataron a Esteban,
uno de los diáconos de la iglesia. Así que los diáconos están preparados, ¿no?, para estar allí como Esteban. Y lo apedrearon, murió y le iban tirando piedras. No debe haber muerte más cruel que ir recibiendo piedrazos, ¿no? Y dice que el apóstol Pablo, bueno, no era apóstol en ese momento, pero Pablo estaba allí, consentía con esa muerte, estaba de acuerdo con esa muerte. Es más, todos los que tiraban las piedras, dice que pusieron la ropa de Esteban después sobre los pies de Pablo. Así que él estaba allí. Y en ese capítulo 8 dice que comenzó una gran persecución para la iglesia en todo Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, Hechos, capítulo 1 comienza diciendo: no se muevan de Jerusalén, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces el Espíritu Santo ya había venido, porque le dijo que no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya había venido sobre ellos y seguían en Jerusalén, estaban contentos. ¿Por qué? Porque la iglesia iba creciendo. Miren los números que recién mencionaba, estaban todos contentos. Pero el Señor tenía otros planes. Y como nadie hizo caso a Hechos 1.8, sucede Hechos 8.1, ¿no?, que es la persecución. Ustedes no quieren salir, bueno, ahora van a salir. A las buenas o a las malas. ¿De qué manera está dispuesto a obedecer a la palabra del Señor? ¿Como Hechos 1.8 o como Hechos 8.1? Usted decide cómo hacerlo, pero todos vamos a cumplir con el propósito del Señor, de una o de otra manera. Sigue avanzando Lucas contándonos acerca de la obra de la iglesia y el crecimiento, y llegamos a este capítulo 9, versículo 31, que es donde quisiera que podamos meditar. Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí hay un resumen, una vez más, que Lucas hace acerca de la obra de la iglesia. Y creo que este resumen nos ayuda a ver un poco la estrategia de la iglesia. No como algo en el cual se aferraron al crecimiento, sino que el crecimiento es natural y normal por lo que está pasando, por lo que está sucediendo. Y creo que aún estos 4 pasos que hay en el crecimiento de la iglesia, estos 4 pasos que Lucas nos está mostrando en este versículo, son correlativos. Va uno detrás del otro. Y no se puede cumplir uno si todavía no se cumplió el anterior. Hay una necesidad de pasar por el paso anterior. A veces cuando nosotros vamos a estudiar distintas carreras, uno lo único que tiene que hacer es tomar una cierta cantidad de materias que les dan ciertos créditos, y cuando alcanza la cantidad de créditos, entonces ya puede tener un título. Pero muchas veces también hay muchos créditos que uno no puede tomarlo si primero no tomó la correlativa, la que corresponde primero. Primero toma eso, aunque usted tenga tiempo para hacer lo otro, no. Sí o sí tiene que cumplir primero esto y después lo segundo. Y creo de alguna manera que en este capítulo 9, versículo 31, Lucas nos está mostrando este camino. Algo correlativo, algo necesario. Que no se puede cumplir lo segundo si todavía no está lo primero. ¿Está dispuesto al crecimiento de la iglesia? Amén. ¿Está dispuesto a su propio crecimiento? Amén. Allí en sus boletines también ustedes tienen una frase que se la voy a compartir ahora. Dice así: no hay crecimiento sin cambio. No hay cambio sin pérdida. Y no hay pérdida sin dolor. ¿Está dispuesto al crecimiento? Es necesario el cambio y es necesario la pérdida. Nosotros creemos que es necesario. Me acuerdo cuando era adolescente, todavía tengo buena memoria. Y cuando uno está entre niño y adolescente, el momento que crece y lo siente en los huesos. ¿Sí? Yo no tuve ningún dolor
que no crecí mucho, pero los que más o menos estuvieron por allí, hay otro que después le duele, pero eso ya es vejez, no es adolescencia, ¿no? No, dice algunos, como tengo la esperanza que estoy creciendo, no, eso ya son dolores de los achaques, ¿no? Pero bien, cuando viene ese crecimiento, empiezan a crecer los huesos, se estiran los músculos, y hay dolor, muchas veces hasta nos genera fiebre, nos sube la temperatura. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Todo crecimiento es necesario un cambio. Y cuando hay un cambio, hay una pérdida. Hay algo que se está rompiendo, hay algo que se está perdiendo. Y en esa pérdida va a haber dolor. No podemos avanzar y mirando para atrás y queriendo recoger todas las cosas. No se puede avanzar cargados de un montón de cosas. Hay cosas que hay que dejarlas perder, que son parte del camino, que fueron importantes en un momento, pero para seguir avanzando, allí han de quedar. Pero hay cosas que son totalmente necesarias para seguir avanzando. Y repito el mismo versículo. Quédese con la Biblia abierta, por favor, en el 9:31. No me voy a mover de ese versículo, pero lo voy a leer en distintas versiones. En distintas versiones, todas en español, pero distintas versiones. ¿Por qué? Porque cada una de ellas nos van a ayudar a abrir un poco la mente o el entendimiento de qué es lo que está queriendo decir Lucas en este resumen. Si usted me pregunta, bueno, ¿cuál es la mejor versión? La que usted tiene, hermano. Esa es la mejor de todas. Por eso léanla. No tenga la cosa, no, yo no tengo nada. Esa versión que usted tiene, que usted la usa, esa es la mejor que hay. Así que léala. Todas en general, ninguna en particular. Esa es la respuesta que es más acertada. ¿Cuál es la mejor versión? Todas en general. Y ninguna en particular. Ninguna. ¿Por qué? Porque Jesús no dijo ni una sola palabra en español. Listo, se terminó. Tampoco dijo ninguna sola palabra en inglés. Punto. Habló en arameo. Si usted no sabe arameo, como yo tampoco, nos tenemos que aferrar a la versión. Si usted sabe leer en inglés, léalo en inglés. ¿Sabe italiano? Léalo en italiano. ¿Sabe alemán? Léalo en alemán. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender bien qué es. La amplitud de lo que el Señor nos quiere enseñar es tan amplio que no nos podemos aferrar solamente a una sola manera de ver el pasaje bíblico. Así que cuanto más lea usted la Biblia, va a estar estudiando más, va a abrir su panorama de lo que el Señor nos quiere enseñar. Fíjense lo que dice. Bueno, lo que leímos recién fue en Reina Valera, la del 60 y la del 95 dicen exactamente igual. La Reina Valera contemporánea dice así: mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor. Y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. La Dios habla hoy, dice: entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando el número. La Nueva Versión Internacional dice: mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo el número, fortalecida por el Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente dice: la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecían los creyentes que vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció el número. La traducción lenguaje actual: en las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser maltratados. Seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. Con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez se unían más y más personas al grupo de seguidores del Señor Jesús. La otra ya ni me acuerdo cuál es, pero le digo la sigla, la BLPH. ¿No? Creo que es la Biblia, la palabra hispana, para Hispanoamérica. La iglesia gozó de un periodo de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Fueron días en que, impulsada por el Espíritu Santo y plenamente fiel al Señor, iba consolidándose y extendiéndose cada vez más. Y hay más versiones.
todas nos muestran un mismo panorama. Los 4 pasos que se ven bien en Lucas están en cada una de estas versiones, y en cada una de las versiones nos ayuda también a ver un poquitito más la obra, la manera en que trabaja el Espíritu Santo. El primer paso necesario para el crecimiento de la iglesia dice que en las iglesias tenían paz. Para que la iglesia crezca, para que la iglesia pueda tener el resultado del crecimiento, es necesario que en la iglesia tenían paz. Ahora presta atención a lo siguiente. Capítulo 9, versículo 31. Las iglesias tenían paz. Capítulo 8, versículo 1 decía que había comenzado una gran persecución. Entonces, y le dije que Lucas ordena las cosas cronológicamente. Así que comenzó una gran persecución y dice la iglesia tenía paz. ¿Qué querrá decir Lucas cuando nos describe a la iglesia del primer siglo diciendo las iglesias tenían paz? Hay una paz que es la paz exterior, cuando se eliminan los conflictos. Evidentemente, esos conflictos estaban, porque había una gran persecución. Nada más y nada menos, habían matado a uno de ellos, y la persecución era grande, temible. Temían por su vida. No era solamente una persecución ideológica, ¿no? Los perseguían más que ideológicamente. Pero dice que la iglesia tenía paz. Hay otro tipo de paz, la paz interior, la paz que es necesaria que tengamos para poder seguir adelante. ¿Conoce de esa paz interior? ¿O solamente está en búsqueda de la paz exterior? Evidentemente la iglesia no estaba en paz exterior, era perseguida, pero aún así, en medio de la persecución, podía encontrar la paz que solamente el Señor nos puede dar. La iglesia ha de buscar y ganar la paz. Ha de moverse en esa dirección. Por eso también Jesús, cuando habla de la bienaventuranza, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos buscar la paz. Somos nosotros los hacedores de paz. Somos nosotros los que tenemos que andar en búsqueda y no del conflicto. No en búsqueda de generar un problema. Los hijos de Dios tenemos que buscar la manera de generar la paz. ¿Y de qué manera se puede hacer eso? Cuando uno está en paz. Aquel que no está en paz jamás podrá llevar paz a ningún lado. Dice que las iglesias gozaban de paz. Cuando hay paz hay que saber qué hacer con ella. Eso es lo más difícil. Ahora, la paz no es un fin en sí misma. La paz es algo que debemos buscar, es un medio para cosas mayores. ¿Debemos buscar la paz? Sí, pero no es un fin. Ese es el medio que Dios va a utilizar para poder dar un crecimiento. Es necesario que nosotros nos movamos en paz, que crezcamos en paz, que maduremos en paz. Interesante que la palabra paz en hebreo, que es shalom, significa mucho más allá que esa paz exterior, mucho más allá de la falta del conflicto. Paz, shalom, significa integridad. La paz que se consigue y que hay en la integridad. Que uno está en paz consigo mismo porque es íntegro. Que la iglesia tiene paz porque la iglesia es íntegra. Y la integridad tiene que ver con el respeto, con la búsqueda de la verdad, con la compasión, con la misericordia. La única manera de tener paz es siendo íntegro. Íntegro significa también que lo que soy aquí, soy afuera.
que lo que digo con mis palabras, lo digo también con mis acciones. Vivimos en la época de menor paz en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Los adolescentes y los jóvenes tienen un radar impresionante para la hipocresía. Y lamentablemente tienen razón cuando dicen que muchos de los adultos somos hipócritas, porque decimos unas cosas y actuamos de otra manera. Porque vamos a la iglesia y nos saludamos todos, hermano, la paz del Señor. ¿Cómo está? El crecimiento fortalecido con el Señor. Y salgo de ahí y se me olvidó todo ese vocabulario. Las iglesias tenían paz. Los creyentes eran íntegros, tenían paz cada uno de ellos y la iglesia podía vivir esta paz. Cuando esto sucede, viene el segundo paso del crecimiento que vemos aquí en Lucas 9:31. Dice que la iglesia era, ¿la tienen abierta? Edificada. La iglesia era edificada. Este sí es un fin en sí mismo. Debemos buscar la edificación. La edificación de la iglesia es el propósito de la iglesia. Por eso el Señor nos ha dado dones, nos ha llenado de dones que el Espíritu Santo dio como a Él se le ocurrió a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para la edificación de los santos. Las iglesias tenían paz y la iglesia era edificada. No debemos, o la iglesia no es una trampa para aquellos seres humanos que andan distraídos y que uno lo atrapó para ganarlos para el reino del Señor. Edificar va mucho más allá, no es solamente un crecimiento numérico, no es poner ladrillo sobre ladrillo en cualquier lado. Es saber elegir el mejor ladrillo, es saber ubicarlo en el lugar que corresponde y estar bien plantado con el otro ladrillo para que se pueda edificar. Un ladrillo solo no dice nada, pero unos cuantos ladrillos bien apilados uno al lado del otro puede ser un muro, puede ser una muralla, puede ser solamente unos ladrillos que están ordenaditos. Por eso leíamos hace un tiempito atrás en 1 de Pedro que cada cual debe mirar cómo sobreedifica. Y Pedro también nos decía que nosotros somos un edificio de piedras vivas, en las cuales debemos sobreedificarnos sobre la piedra fundamental que es Cristo Jesús. Debemos edificarnos. La iglesia debe buscar la edificación. Cuando la iglesia tiene paz, la iglesia se edifica. ¿Cómo podemos crecer en edificación? ¿Cómo podemos edificarnos? Y encima dice esta palabra, unos a otros. Esa es la comunidad de la iglesia, esa es la comunión de la iglesia. No es el individualismo de crecimiento, de que yo tengo mi tiempo devocional y yo crezco. Eso es necesario, sin ninguna duda. Pero la iglesia se edifica y se fortalece cuando nos edificamos unos a otros, cuando, como meditábamos el domingo pasado, cuando nos estimulamos al amor, a las buenas obras, al compañerismo, a no dejarnos de congregarnos. Eso es edificar la iglesia. Cuando lo hacemos unos por otros, cuando yo tengo en mi vista al otro antes que a mí. Cuando nosotros aprendemos a hablar en español y a escribir correctamente en español, aprendemos los verbos, ¿no? Y los pronombres son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. El vosotros siempre me iba bien en la escuela porque como leíamos en la iglesia la Reina Valera, ¿no? El vosotros era el único, el resto no entendía ninguna palabra, ¿no? Pero el vosotros lo sabemos usar lo que vamos a la iglesia, nada más, ¿no? Pero ¿cuál es el primer pronombre? ¿Por dónde empezamos? Yo. Qué egoístas que son. ¿Por dónde empieza? Por nosotros. Sería bueno que sea tú, él y terminar por nosotros. De alguna manera es lo que el Señor nos enseña. Estar dispuestos a mirar al otro. Al sobreedificarnos unos a otros. La iglesia es como el corazón, como el corazón en nuestro cuerpo humano. Recién cuando uno pasa problemas del corazón es cuando empieza a prestarle más atención.
¿Sí o no? ¿No? Así es. Y empiezas a conocerlo más. Como dijo alguien, cuando uno se enferma y le duele algo, se entera que tiene ciertos huesos, ciertos músculos, ¿no? ¿Y eso qué hacen ahí? Y el corazón tiene una función que no es solamente hacer pum, 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 pum. ¿Sí? Marca el ritmo sin ninguna duda. Algunos necesitan una ayudita para que no se vaya de ritmo. Pero la función especial del corazón es que la sangre entra y es purificada y después es expulsada para el resto del cuerpo. Qué grande que es Dios que hizo eso, porque si nosotros lo pensamos, sacaríamos dinero de ese corazón y no funcionaría. ¿Qué carro dura 70, 80 años como este cuerpito que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? ¿De cuándo quién tiene el carro más viejo? A ver, ¿quién tiene el carrito más viejo? Ahora son todos modernos acá. A ver, ¿de qué año el tuyo? Del 95. Del 95. ¿Alguno tiene un carrito más viejo que el 95? Del 90 también tengo. ¿De cuándo? 94. El 94. A ver cuál le gana. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? El Camry del 96, no hace moderno, mi amor. Nosotros tenemos todo moderno. Del 94, es el carrito más viejo. ¿Cuánto? Del 90. ¿Pero qué? ¿El mismo carro? No, ¿Otro? el más viejito. ¿Y funciona? Sí funciona. Sí, funciona. Bueno, del 90. ¿Otro más viejito del 90? Fíjese que estamos hablando de un carro viejo del 90. ¿Quién nació del 90 para acá? Levante la mano lo que... nace. Del 90 para acá, ¿cuándo naciste? ¿Yo? Sí. 93. Fíjense, ¿vos de qué año naciste, Janelsi? 73, pero No levante la mano entonces. No, que le iba a decir que en Cuba hay carros de 40 y pico y de 50 y pico. ¿Seguro? ¿Y son los más modernos? Sí, pero hay otra cosa, que están cambiando esos carros los motores de litio. ¿Le tienen que andar cambiando? Sí. Pero fíjese, en este que tenemos, que es del 90 y este del 94, ya están, todavía duran, ¿no? Pero ¿cuántos años tienen? ¿Cuántos tienen? ¿20 y pico? 90, 2000, 25, 26 años. ¿Qué carro dura unos 70, 80 años? Y cada vez los hacen peores. Eso te duran así porque son del 90. Los últimos. ¿Qué teléfono dura ahora más que el contrato que usted haga de 2 años? No Ese llega. contrato, no, seguro, sí, seguro por un año, sí, el año y el día. Pero las cosas ya no duran, se hacen así nomás. Las cosas es que tenemos que aprender que lo que el Señor hizo con nosotros en nuestros cuerpos, por eso el ejemplo de la iglesia como cuerpo nos ayuda a entender todos los aspectos que ese ejemplo nos quiere mostrar. La iglesia es el cuerpo del Señor. Y la iglesia ha de trabajar como el corazón. Cuando venimos a la iglesia, venimos todo hecho bolsa. Espero que esa no sea mala palabra, esa expresión para nadie. Venimos desarmados, desorientados, con la palabra que usted quiere ver. Pero llegar a la iglesia, juntarnos, congregarnos juntos, estar delante del Señor, lo que ha de hacer es purificar nuestras vidas. ¿Para qué? Para después ser expulsados otra vez. ¿A qué? A purificar el lugar donde vivimos. Entramos para purificarnos, salimos para servir. El campo de la iglesia no es aquí adentro. Aquí está el tiempo para la edificación de unos a otros, pero el verdadero crecimiento y el verdadero servicio se da afuera de estas puertas. Es allí, en el trabajo, en la escuela, en el lugar donde nos movemos, donde somos sal y luz de este mundo, donde tenemos que reflejar lo que realmente está en nuestros corazones y si es verdadero lo que sucede dentro de las 4 paredes. Este es el tiempo en el cual nos edificamos unos a otros también al estar juntos, al congregarnos juntos y adorar juntos al Señor. ¿Por qué? Porque nos purifica. Pero por un propósito nos purifica, para que podamos salir
y purificar el lugar donde estamos. Hay conflictos en nuestras familias, allí debemos nosotros también llevar la paz del Señor. Hay conflictos en el trabajo, no edifiquemos al conflicto, sino a la paz. Hay relaciones rotas, somos nosotros los que debemos llevar adelante, entendiendo que es un desafío que el Señor nos está pidiendo, de estar dispuestos a edificar también a los demás. Tercer paso que vemos aquí en Hechos 9:31. Dijimos que el primero era que la iglesia tenía paz, el segundo que la iglesia era edificada, y el tercero dice que la iglesia andaba en el temor del Señor. La iglesia andaba en el temor del Señor. Ese ha de ser el plan que toda iglesia debe tener. Caminar y vivir en el temor del Señor. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Temer no es tenerle miedo a Dios, sino reconocerle y respetarle en todos nuestros caminos. Caminar y vivir en el temor del Señor es que en todos nuestros caminos, en todo lugar donde nos movemos, en todas las esferas de relaciones que tenemos, respetar, honrar al Señor, reconocerle a Él como Señor. ¿Estamos caminando, andando en el temor del Señor? El pueblo de Israel nos mostró de alguna manera un poco de esto en el tiempo en el cual Dios los sacó de Egipto hacia la tierra prometida. Dice que mientras caminaban por el desierto, no se movían si Dios no iba delante de ellos. Después, lamentablemente, deshacieron la historia, ¿no? Pero en el momento de caminar entre Egipto y la tierra prometida, no se movían si Dios no se movía. Dios se movía, el pueblo se movía. Dios se detenía, el pueblo se detenía. Dios se volvía a mover, el pueblo avanzaba una vez más. Dios paraba, allí se quedaba. Así ha de ser la iglesia, así debemos ser cada uno de nosotros. No movernos si el Señor no se mueve. Respetarlo, reconocerlo, honrar al Señor es que Él sea nuestra guía, no que nosotros nos movamos y le digamos, vamos Señor, vamos Señor. Y nosotros mostramos el camino de nuestra decisión y Señor, aquí tenemos que arreglar las cosas. Señor, mira, ese trabajo es el que necesito. Señor, ese carro es el que me vendría bien. Señor, y darle nosotros indicaciones al Señor. Y aún mirando en la propia iglesia. Señor, este es el tipo de iglesia que queremos. Señor, esto es... Él se mueve adelante y nosotros por detrás. Porque el Señor es el que está mucho más interesado que nosotros mismos en el crecimiento de la iglesia, en la edificación de cada uno de nosotros y que vivamos en verdadera paz. Él es el primer interesado. Honremos al Señor, caminando y andando en el temor del Señor en todos nuestros caminos. El cuarto paso que vemos aquí en el crecimiento de la iglesia es que la iglesia era acrecentada. Otra traducción podría ser plenificada por la administración del Espíritu Santo. El crecimiento no era solamente un crecimiento numérico, aunque ha de buscarse y ha de ser el resultado natural, pero tiene que ver más con que era acrecentada, llegar a una plenitud, a estar completa. Eso es lo que la palabra significa. Acrecentamiento significa llegar a lo pleno, a lo máximo de nuestro potencial. Y dice que la iglesia era acrecentada, la iglesia llegaba a su máximo potencial, era completa, era plena. ¿Por qué? Por la administración del Espíritu Santo. Las distintas versiones que fuimos mirando era por el auxilio del Espíritu Santo, por la ayuda del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, por el fortalecimiento del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace la obra, es el Espíritu Santo el que lleva el crecimiento, es el Espíritu Santo el que traía y agregaba a la iglesia lo que habían de ser salvos, es la obra del Espíritu Santo.
Lamentablemente muchas de nuestras estrategias tienen que ver con lo que nosotros queremos hacer, que es trabajo del Espíritu Santo. Lo que a nosotros sí nos toca hacer es sobreedificarnos unos a otros, buscar la paz y vivir en ella, honrar al Señor y andar en el temor del Señor en todos nuestros caminos. Pero el cuarto paso se da naturalmente porque el Espíritu Santo agrega, acrecienta a la iglesia. Es la obra del Espíritu Santo que hace esto. Por eso debemos ponernos en sus manos. Yo no estoy en contra del crecimiento numérico, de ninguna manera. Pero no es que hay que buscar solamente eso. Es bueno, es necesario tener metas para alcanzar ciertas cosas. Pero cuando uno piensa en la iglesia, debe pensar y respetar en todos sus planes y en todos sus pensamientos quién es la cabeza de la iglesia. Y si el Señor quiere agregar más, agregará más. Pero jamás el Señor agrega más si la iglesia no tiene paz, no se sobreedifica y no vive en el temor del Señor. Porque en una iglesia donde hay paz, en una iglesia que se sobreedifica y que camina en el temor del Señor, el Señor allí va a enviar más. ¿Por qué? Porque pueden madurar también a estas personas. Nuevos creyentes o viejos creyentes, no importa los años que tengan en el Señor, serán agregados. Pero es necesario nosotros cumplir la parte que nos toca. El Espíritu Santo es el paracleto en griego. Es aquel que está llamado a estar junto a. El Espíritu Santo es el que está junto a nosotros. Por eso está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está junto a nosotros. Porque el Espíritu Santo está junto a la iglesia. Es que la iglesia puede avanzar. Por la obra de que el Espíritu está junto a nosotros, es que la iglesia es acrecentada. ¿Qué clase de iglesia queremos? ¿Qué clase de iglesia pensamos que el Señor tiene preparada para nosotros? Si estamos dispuestos a ello, mantengamos la paz, mantengamos la integridad de la iglesia. Edifiquémonos unos a otros como una casa espiritual. Andemos como una iglesia en el temor del Señor. Y permitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros en la tarea de la administración, del servicio, del acrecentamiento natural de la iglesia. Si esta estrategia funcionó en la iglesia del primer siglo, ¿por qué no ha de funcionar en los tiempos que vivimos hoy? No son estrategias buscadas de libros, no son estrategias buscadas con pensamientos humanos. Es lo que Lucas puede ver de cómo estaba obrando el Espíritu Santo en su iglesia. Hermanos, lo que está en nuestras manos, al alcance de nuestras manos, hazlo. Lo que no está al alcance de nuestras manos, que está en lo imposible para nosotros, pero posible para Dios, es así donde Dios se mueve. Dios nunca hace lo que es posible para nosotros. Dios hace lo que es imposible para nosotros. Pero a nosotros sí nos toca buscar la paz, edificarnos y vivir en el temor del Señor. Y el Espíritu Santo acrecenta a la iglesia por su propia fortaleza, por su propio acompañamiento natural junto a nosotros.